de la clase. Es como que desde de entrar como de la clase anterior yo salía del seminario. ¿Y qué más hay de controles? Hasta lo de... Parece que evaluación. Evaluaciones el lunes. La evaluación es el lunes de control. Es el lunes, no... Yo pensé que iba a ser el jueves. No es en el ¿Lunes de seminario. entrada? ¿No viene el seminario? No. No, sí dijeron la otra semana tienen control. La profe ¿Se lo dijo dijeron hoy día? ¿O sea? que tienen que aprenderse las porciones de intercambio. Yo me acuerdo que ayer El lunes. Ayer dijo porque parece que tiene control de esto. Pero yo sé que en los seminarios no eran las clases... No, el profe tienen control de esto porque lo tengo que ir a hacer ahora, dijo. Sí, pues no. Sí. Según yo, porque hay el lunes, quizás. Hay que ver el calendario. ¿Qué más hay? Hay lo de... También taller de computación. Pero así de que porque son puras son las dos primeras Debe ser clases. como Excel. Son las dos primeras clases. Lo de los distribución. No, Era sobre era media, variables cómo cualitativas, cómo de, cuantitativas. sí, Sí, distribución igual. cómo distribuir los rangos. Sí, pero eso es fácil. ¿Y cómo para qué funciona cada rango? Mientras no me tardé. Ya la clase de ayer estuvo demasiado. Sí, es que el profe habló. De hecho, no pasó todas las diapos. Me saltó caleta de diapos. Sí. En algunas se habrá saltado como sus 4. Ya hablaba. Sí, Hablaba muy suave. sí, yo estaba así. O sea, yo no lo escuché mucho porque como que metía mucha historia entre medio. Y como que ahí me perdí y decía, pero ya. Me está quedando dormida. Ya me aburrí. Es que no hubiera sido problema si no tiene historia, pero su tonito es tan Era relajante como que que... uno le estaba así. No, pero al principio la introducción sí se alargó mucho explicando. Y después pasaba lo que tenía que pasar, que eran las últimas diapos, que eran como más fórmula y contexto y todo eso. Menos mal que es un invitado. Sí, porque la profe dijo que iba a ser, que en el control nos podía preguntar unas cosas. Pero no sé cuándo. ¿Unas cosas? O sea, que dijo que no nos va a preguntar, que no dibujamos la estructura de un aminoácido, pero que teníamos que saber cómo lo esencial y todo eso. Ujú. Por lo menos los nombres te lo esencial, yo creo. Y la forma. Estos papapitos de TEA. Te falta ponerte una receta hasta acá. Ay, todavía no más TEA. Se creyó un center. ¿Qué es TEA? Te amo mucho. De Rosalía. Trastorno del efecto. Trastorno del efecto autista. Yo pensé que era más cariñoso el... no. Esto es un indicador, ¿no? Eh, Cristóbal me dice dónde es la sala para poder venir. eh, ¿Quiere venir? el Lorenzo Macías. Ah, te imaginas, ¿no? Eso ya está allá. Una más. Deme una prenda nueva por Tómatelo arriba. Pose. Tu deleira, sí. Amiga, esto es muy... Tina le trenza. Mira, mamá, él dice que el viernes tiene tiempo desde las 4:30 a las 5. Quizás podemos juntarnos. ¿Ustedes son el primer grupo? Sí. Es que si quieren juntar el jueves de 6 Sí, hasta mira, las aquí tengo perfecto el viernes, 4:30 a 5. Podríamos juntarnos de 4:30 a 5 para dividirnos y organizarnos. Así que vamos todos con el paper ya estudiado y listo. Así nos dividimos y decimos, ya vamos a hacer una portada, una introducción y todo. Por Ya, último, ahí igual el miércoles. Ahí les paso el tiro el link de Canva ya con sus lagos Y el expuestas. miércoles hay horario protegido. Entonces el miércoles también nos podríamos juntar como para acomodar ideas.
como darle los últimos toques, las pinceladas. La próxima semana, ¿no? Sí, porque el miércoles hay horario protegido. Sí, hay un horario perfecto. Ahí el Bastián no va a tener la clase, y yo tampoco voy a tener mi clase, que es como de 1:30, porque el horario protegido es como de la 1:30. Sí, lo hacemos bien. Vieron ya ustedes la clase de cómo pueden aplicar. Después se lo decimos el mismo viernes. Entonces, Para que no se salga. silencio, por favor. Para que no caguen en el maricón. Hoy día en la mañana asusté al Mati y me motivó hasta hoy día, hasta ahora. ¿Con qué Nunca lo había le visto asustado tanto. Estaba sólido. Me está levantando el hígado. Bueno, Inculto, indecente, vieron roto, ustedes la picante. alteración de proteína en los alimentos, Ya está bien. que es uno de los macronutrientes importantes, pero ahora vamos a ver qué pasa en las grasas que están presentes también y aceite en los alimentos. Cuando hablamos de este componente lipídico, ya sea grasa o aceite, tenemos que considerar que los alimentos alrededor del 96% está formado por triglicéridos. Si se recuerda, los triglicéridos, que vamos a ver en una estructura más adelante, es un glicerol que es un trialcohol al cual se le unen 3 ácidos grasos que pueden ser monoinsaturados o insaturados o saturados. ¿Ya? Si ustedes ven, eso es como ustedes lo van a encontrar, estamos hablando de alimentos, mayoritariamente en la forma de triacilglicerol o triglicéridos. En forma bastante menor, ustedes los van a encontrar como fosfolípido, colesterol o trosterol. Recuerden que colesterol es la forma que encontramos generalmente en los productos de origen animal, pero su homólogo en vegetales se denomina fitoesterol. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver este triacilglicerol, que es este esqueleto que está formado por un trialcohol, ¿ya? Al cual se le unen entonces estos ácidos grasos. A diferencia, recuerden que el fosfolípido tiene estos 2 ácidos grasos unidos al glicerol, pero aquí con esta cabeza que da polaridad, ¿no es cierto? Que es, ustedes generalmente los fosfolípidos los van a encontrar principalmente a nivel de las membranas celulares. ¿Cuál es la diferencia entre aceites y grasa? Porque yo creo que eso ustedes lo han visto, dicen aceite de o grasa de. ¿Ya? Eso tiene que ver con el punto de fusión. Cuando hablamos de aceite, hablamos mezclas de triglicéridos, al igual que en grasa, pero que la diferencia es que tiene un bajo punto de fusión y generalmente se van a encontrar en productos de origen vegetal y o animal. ¿Ya? A diferencia, las grasas tienen un alto punto de fusión y principalmente ustedes lo van a encontrar de tipo de origen animal. Cuando me refiero a punto de fusión, me refiero a la temperatura en que es fluido. ¿Ya? Ustedes han visto el aceite comercial en sus casas, ¿no es cierto? ¿Cómo es a temperatura ambiente? Líquido, ¿cierto? ¿Han visto alguna vez, por ejemplo, bueno, la manteca de cerdo? ¿No? Sí. ¿Cómo es? Es sólida, ¿no es cierto? A esa temperatura aquí tenemos que agregar calor nosotros, y por eso que ustedes cuando generalmente se usa para fritura, se agrega calor y tiende a fluir, ¿ya? Pero entonces ustedes tienen que agregar temperatura al sistema. Ahora, ¿por qué eso es importante? Y esto yo creo que ustedes lo vieron en sus clases, no sé, el año pasado, puede ser. Y además también lo ven en aquellos que están en bioquímica nutricional en la parte de líquido. Recordad que los ácidos grasos en la naturaleza, ¿cómo pueden ser? Primero, presentan o no dobles enlaces, ¿sí? Cuando no presentan doble enlace, ¿cómo se denomina? Saturados. ¿Ya? Y cuando tienen al menos uno van a ser insaturados.
Si presentan uno, van a ser monoinsaturados y más de uno poliinsaturados. ¿Ya? Ahora, el tener esta presencia del doble enlace en este ácido graso hace que tenga la característica de presentar esta isomería geométrica y de posición. En el caso de la geométrica, donde está ubicado, ustedes ven que aquí está el doble enlace, carbono, está en la misma posición, pero ¿qué es lo único diferente en estas dos estructuras? ¿Se dan cuenta? En la posición de los hidrógenos. ¿Ya? La que está aquí, ustedes ven que el hidrógeno está en el mismo lado. En el trans, fíjense lo que está al lado opuesto. Ese solo cambio en la configuración hace que la isomería cis, que vamos a ver que en general la que se encuentra mayoritariamente en la naturaleza, le dé una fluidez, en este caso, a la grasa o aceite. A diferencia, cuando tiene un gran aporte de trans, va a hacer que sea una estructura mucho más sólida. ¿Ya? ¿Claro con eso? Vamos. Y por ende, el punto de función de un trans ya es bastante más alto que la de un cis. ¿Sí? ¿Dónde encontramos los isómeros trans en forma normal? En todos los productos derivados de rumiante. Rumiante me refiero a las vacas, las ovejas. Ustedes saben que uno consume la leche y consume más la carne, ¿ya? Y es porque ellos tienen la capacidad de biohidrogenar. No sé si ustedes saben, pero los rumiantes son animales que tienen 3 preestómagos y un estómago verdadero. Y en uno de estos preestómagos, que es una cámara de fermentación que se denomina rumen, ¿ustedes han visto que las vacas están siempre como comiendo, masticando algo? Sí. ¿Sí? Ya. Y eso es porque en el fondo comen, devuelven alimento, y esta cámara de fermentación que está poblada por muchos microorganismos, ¿ya? Van a hacer este proceso de hidrogenación. ¿Ya? Entonces, de forma natural, cuando consumimos alimentos que tienen que alrededor más o menos de un 5 o 6% de trans, es a través del consumo de este tipo de alimentos de origen de rumiante. Donde consumimos también la fritura, tiene un cierto paso a ácidos grasos trans. Y mayoritariamente por hidrogenación, no sé si han escuchado parcial o total, que prácticamente hace un proceso de reversión, que es como por ejemplo se obtuvieron las margarinas o estas coberturas de chocolate que eran altamente a partir de ácidos grasos que se hidrogenaban. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo esto les favorece una estructura que sea mucho más sólida. ¿Ya? ¿Qué pasó con el tiempo? Ya en los años 80 se vio que el consumo de trans en forma excesiva, no generalmente lo que uno consume por aporte, por ejemplo, de alimentos de origen de rumiante, podía tener efectos nocivos para la salud, especialmente de tipo cardiovascular. Que bajo esas condiciones el trans se comporta, piensen, como más un monoinsaturado, ¿ya? Le da más rigidez a las membranas celulares y esto es más propenso entonces a enfermedades. Por eso que la industria de alimentos ha tenido que recurrir a distintos métodos para disminuir la formación de trans en los alimentos. ¿Ya? Dicho eso, se lo hago para que más o menos tengan una idea. Pero también este doble enlace, de acuerdo a donde se ubique en la molécula, puede tener una isomería de posición. Fíjense acá, la primera estructura, que aquí el orden está un enlace simple, doble, a eso se le denomina una isomería de posición de tipo conjugado. ¿Ya? Si ven abajo, el orden se pierde, ya no está en forma alternada, y estos son los no conjugados. En la naturaleza yo les dije que los ácidos grasos mayoritarios se van a encontrar en isomería cis y de tipo no conjugado. ¿Dónde encontramos ácidos grasos? De forma natural me refiero. Conjugados, por ejemplo, también en los productos de origen animal proveniente de la rumiante. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, del ácido linoleico conjugado. ¿Ya? Entonces, en general, todas estas como excepciones se encuentran derivadas del producto de origen animal.
¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los ácidos grasos que están formando parte de estos triglicéridos, que forman parte de los alimentos, vamos a decir que generalmente van a encontrar con un número par de átomos de carbono. Principalmente va entre 14 y 22 átomos de carbono, predominando el C6-18, doble enlaces no conjugados, es decir, aislados, donde no están en forma alterna, yo les dije el simple, el doble, el simple, isomería cis, y en cadena sustituida. Ustedes, dentro cuando uno habla de aceite, generalmente piensan los aceites de origen de tipo vegetal, ¿ya? ¿Cuáles son los que consumen ustedes en sus casas, por ejemplo? Maravilla, o también denominado girasol. ¿Qué otros más? Oliva, ahora que ya se ha ido aumentando bastante el consumo por la población chilena. ¿Qué? Aceite de coco, que a ver, me preguntaba la compañera. ¿Alguno más? ¿No? Vegetal, el vegetal. Ya, las vegetales generalmente son mezclas que hacen, por ejemplo, girasol con soya, ya, el aceite de maíz, que ahora está más común también, ¿ya? Y ustedes ven en este gráfico de torta, vamos a decir, en donde aquí presenta los principales alimentos que son fuentes de lípidos, ¿ya? Y ustedes principalmente, ¿dónde los vamos a poder, por ejemplo, encontrar en carne? Y dependiendo del tipo de carne, que hay unos que tienen contenido de grasa que otros, los aceites vegetales, si se dan cuenta, ahí es donde está en gran cantidad, digamos, este tipo de macronutrientes. Ya en forma menor podemos ver en los productos lácteos, en granos, ya bueno, el aceite de pescado también, huevos, en fin, ¿ya? Ahora, cuando hablamos a nivel mundial, y en cuanto a la producción a nivel mundial de los principales aceites, en la última década estamos hablando, si se ve, que no es el caso de Chile, pero en general a nivel internacional vemos que el aceite que más se produce es el aceite de palma, que está en el azul, seguido por soya, el raps, que ahora está en la versión canola, digamos, y también el aceite de girasol. Ahora, esto cambia un poco dependiendo de los países. Nosotros no, bueno, ustedes saben que no producimos aceite, semilla, oleaginosa en general. La producción que tenemos bastante baja, hay algo de canola. Somos más de oliva que otra cosa. Bueno, de oliva sí, en forma importante, pero por ejemplo, palma, uno de los aceites bien utilizados más para el sector del Ecuador. Hay alguien de Colombia, aquí Venezuela, por ejemplo, ellos lo usan bastante. ¿Ya? A nivel industrial también, pero como les digo, es mucho más saturado como vamos a ver. Claro, a nivel nacional, nosotros tenemos la gran industria del aceite de oliva, ¿ya? Que ha ido creciendo bastante en el tiempo. Ustedes ven que hay marcas nacionales, ¿cuántas habrán en el mercado? 30 fácilmente, yo creo, ¿ya? Y que se han ido adaptando bastante al gusto de los chilenos, porque en general los aceites de oliva, ustedes saben que tiene nutricionalmente el beneficio que tiene un gran porcentaje de ácido oleico, que es muy saturado, pero también la idea, el extra virgen especialmente, el contenido de polifenoles, en donde se le han atribuido estos compuestos bioactivos con efectos, digamos, antioxidante, antiinflamatorio, en fin, que ayuda, digamos, a la salud de las personas. En esta tabla ustedes pueden ver la composición en ácido graso, expresar el porcentaje de aceites comestibles y grasa, y por ejemplo ustedes ven en el de palma que principalmente el C16, que es saturado, ¿ya? A diferencia del soya, que principalmente tiene linoleico, el de raps, que tiene un aporte importante, ustedes ven que es la canola, que es el que tiene, en este caso se rebajaron los porcentajes de ácido urúcico, que era un ácido graso que podía tener efectos cardiovasculares, pero ustedes se dan cuenta que se caracteriza por su cantidad de oleico.
Girasol, bueno, principalmente lino ley. Otro importante, por ejemplo, el de coco que me preguntan. Generalmente existe esta controversia, porque si ustedes se dan cuenta que mayoritariamente tiene ácidos grasos de tipo saturado. Ahora, lo que pasa es que son de cadena media principalmente, el del láurico, el C10, C12 más o menos, pero en general ahí está la controversia, ¿ya? Se comporta bastante bien al proceso térmico, porque es más saturado obviamente, pero desde el punto de vista nutricional ahí podría tener ese efecto paradojal, ¿ya? Porque se lo digo porque como que está muy de moda, o hasta hace un tiempo. Ahora, los costos del aceite de coco no son bajos también por lo demás, ¿ya? Bueno, y esa es una de las excepciones que existen en la naturaleza, porque a pesar de ser un aceite de origen vegetal, es una grasa a temperatura ambiente, ¿ya? Y es por el aporte que tiene de ácidos grasos saturados principalmente. ¿Y como el aceite de pescado también? El aceite de pescado no, pues ahí ustedes van a encontrar que va a estar formado principalmente compuesto por qué tipo de ácido graso. Omega 3 y 6. Ya, pero vas a tener tú finalmente no los precursores, vas a tener EPA y DHA en forma importante, ¿ya? Y eso lo hace que sea muy poliinsaturado, ¿ya? Pero vamos a ver que también el que sea muy poliinsaturado lo hace menos resistente a condiciones medioambientales y de temperatura, ¿ya? Bueno, la mantequilla acá ustedes ven que también es una grasa a temperatura ambiente. Bueno, depende un poco de la temperatura que se quede, pero en general va a tender a ser mucho más está formado principalmente por ácidos de tipo saturado. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya, porque decimos ya, se altera la grasa y aceite, pero ¿qué efectos puede tener? Uno es la rancidez, que es lo denominado, que es la alteración como tal, pero desde el punto de vista organoléptico, es decir, ustedes ya sienten esa alteración, ¿ya? Sensorialmente, en cuanto al olor, sabor, que es detectable. ¿Qué sustratos se oxidan en una materia de grasa o aceite? Principalmente van a ser aquellos ácidos grasos que son insaturados. También compuestos como escualeno, carotenoides, tocoferol. Todos aquellos compuestos que están formando parte de la semilla y los venenosas que se extraen muchas veces del aceite, pero que contienen un componente lípido, ¿ya? Los factores que afectan la oxidación lipídica como tal son bastante diversos, ¿ya? Unos van a depender principalmente, son inherentes a la propia constitución de la grasa, es decir, en la composición en ácidos grasos, cuáles son los mayoritarios. Ya vimos que los saturados, por ejemplo, son menos propensos a un proceso de oxidación, igual que los monos, en una segunda nivel, digamos, en comparación, por ejemplo, a los poliinsaturados, ¿ya? El grado de saturación, el triglicéridos, componentes menores, si hay presencia de antioxidantes de forma natural o si se agregan. Cuando un aceite, por ejemplo, el de oliva, claro, lo favorece en su estabilidad térmica por una parte la composición en ácido graso, que viene principalmente de tipo monoinsaturado, dado por el ácido léctico, pero también estos polifenoles que tienen un efecto antioxidante. ¿Y han escuchado que tienen tocofenoles en los aceites? ¿Conocen la vitamina E? Ya. La vitamina E es lo que se conoce como tocoferoles, que son estos antioxidantes naturales que tienen todos los elementos, digamos, como aceite. Pero también hay factores que tienen que ver relacionados con las condiciones de almacenamiento. Por eso es súper importante cuando ustedes tengan alimentos que tengan una cantidad razonable de lípidos, es cómo se almacena. Porque ahí van a haber factores como la luz, temperatura, disponibilidad de oxígeno, relación superficie-volumen, humedad, la presión, la presencia de metales. También ellos van a, de alguna manera, a favorecer el proceso de oxidación. ¿Ya?
Entonces, en relación a los factores que vimos bien, dijimos que la composición de ácidos grasos o aceite, de la grasa o aceite, general, los marinos son los más propensos a oxidación porque en general van a tener estos ácidos grasos de cadena muy larga como el EPA y el DHA, más triglicéridos. Después vendrían los vegetales, porque ahí ustedes van a tener principalmente aceite en donde los ácidos grasos predominantes pueden ser el linoleico, el C18 que tiene, ¿cuántas saturaciones? 1. Es C18-1 con 2 dobles enlaces. ¿Ya? Hay otros aceites que tienen linolénico. Recuérdense que los ácidos grasos esenciales en el ser humano son el linoleico y linolénico. ¿Ya? Ahora es una N de diferencia. El C18, como el C18, si usted ve, significa que tiene 18 átomos de carbono. En el caso del linoleico tiene 2 insaturaciones. Por eso es C18 2.2. ¿Ya? Araquidónico era condicional, ¿no? Y el linolénico también es C18 2.3, porque tiene 3 insaturaciones. ¿Dónde van a encontrar ustedes el linoleico en forma natural? Principalmente en todos los aceites de origen vegetal. ¿Ya? Como dijimos, en la soya, vamos a ver el linoleico. En cambio, las fuentes de ácido linolénico en la naturaleza son bastante menores. ¿Saben dónde los pueden encontrar en aceites de qué tipo? En el pescado tú vas a encontrar el derivado del linolénico, que es su precursor, el EPA y DHA. Pero el linolénico como tal, por ejemplo, la linaza, rosa mosqueta, van a encontrar en forma inmortal. Con razón sabía tan rico. ¿Ya? El aceite de chía, ya que ustedes saben, el aceite de chía tiene un precio no menor también. Todas estas semillas, pero en general las fuentes de linolénico en la naturaleza son bastante menores. Los frutos secos que ustedes consumen, por ejemplo las nueces, también son una fuente de linolénico. ¿Ya? Profe, no me acuerdo, pero había uno condicional que era araquidónico. El araquidónico tú lo obtienes a partir de la familia omega 6, que es linoleico. Ah, ya. ¿Ya? Por eso, cuando son esenciales, cuando el organismo no los puede formar como tal, y son solamente 2, linoleico y linoleico. Lo que ocurre, que ustedes, bueno, le van a pasar esto, me imagino, en bioquímica nutricional, que para alargar las cadenas, porque de C18 llegamos a EPA, por ejemplo, que es C20, a DHA, lo que tiene que hacer el organismo es agregar doble enlace y además carbono para alargar las cadenas y agregar más insaturación. Y eso lo hacen enzimas, la elongasa y desaturasa. Esas ya las puede el organismo hacer. El problema es que muchas veces la conversión es baja, por eso se recomienda que ustedes lo consuman forma preformada, lo que es el EPA y el DHA. ¿Ya? Bueno, más o menos tienen idea de las funciones del EPA y el DHA, se le han dicho, ¿no? El DHA, ¿para qué les sirve? Así como a grandes rasgos. Sin miedo, o sea, aquí nadie los va a retar si... Para la parte cognitiva, eso se ha visto, que los recién nacidos, por eso es que es importante el consumo de leche materna, que es una fuente, por ejemplo, de DHA en forma natural. ¿Ya? ¿La espina bífida? Se ha visto mucho en depresiones, en esto de Alzheimer, hay varios estudios. No es concluyente, pero sí ayuda. EPA ayuda mucho para la salud cardiovascular, como antiinflamatorio, en fin. ¿Ya? Por eso que se le ha dado tanto importancia a estos ácidos grasos, porque nosotros consumimos muy poco, porque ¿dónde lo encontramos en forma natural? En los aceites provenientes de pesos grasos. ¿Ya? Y en alga, pero claro, deben tener mucha alga en el fondo para un contenido adecuado de PAH.
reventarnos a sushi. Bueno, entonces, va a importar el número, la geometría y posición de ¿Cómo está doble tratado enlace. la Esto es muy Anorix? importante. A mayor número de doble enlace, mayor oxidación, porque están más expuestos estos doble enlaces a la oxígeno. Sí, se oxidan más rápido que los trans. Doble enlaces conjugados son más reactivos que los no conjugados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto de la oxidación del líquido? Por una parte, la aparición de olor y sabor desagradable, que es lo que se conoce como la rancidez oxidativa. Esto es organoléptico, ¿ya? El problema es que ahora también hay una reducción del valor nutritivo por destrucción de ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas, liposolubles, tocoferoles, carotenoides, etc. También es importante que puede ser acelerada por la presencia de prooxidantes como trazas de metales, fotosensibilizadores, ¿se acuerdan de lo que es la riboflavina, la clorofila, por ejemplo, luz ultravioleta y enzima, entre otros? Y también, ¿dónde puede ocurrir? En el proceso de procesamiento, almacenamiento. Por eso es que son tan importantes tener claridad, porque si yo no tengo cuidado en este punto, puede provocarse un problema de oxidación que se va a permanecer en el alimento, y es más, vamos a ver que esto puede seguir por harto tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de posibles mecanismos de oxidación en los líquidos y los alimentos, hay varios, ¿ya? Ustedes ven uno que es la rancidez hidrolítica, o denominada también glicólisis, que es donde se separa el glicerol y ácido graso libre, que puede ser de tipo de origen química o enzimática. Es decir, este trialcohol, que era el triglicero unido con los tres ácidos grasos, se separan esos ácidos grasos de esa estructura que era la original, ¿ya? Está la oxidación como tal, conocida como rancidez oxidativa, donde hay un oxígeno molecular que va a interactuar con el ácido graso pero insaturado, y que puede ser de tipo enzimática, mediada por las lipoxigenasas, que son propias muchas veces de los que están en los alimentos, la fotooxidación, pero acá tiene que haber presencia de ultravioleta y un fotosensibilizador, y la autooxidación o rancidez oxidativa. Puede también haber un mecanismo de reversión, que son cambios en olor y sabor, y se produce principalmente en grasas o aceites con ácido graso linoléico, y polimerizaciones por tratamientos térmicos, en donde va a dar a la formación de polímeros que pueden ser formando ciclos, en fin, que provienen del ácido graso. Las polimerizaciones vamos a ver específicamente cuando toquemos el tema de la fritura, ¿ya? Cómo afectan, digamos, ahí la parte nutricional y tecnológicamente a los alimentos. Ahora, comentarles que de esas 4 que vimos, la más importante, el mecanismo más importante, como se oxidan, en este caso la grasa y el aceite en alimentos, es a través de la oxidación mediada por autooxidación o rancidez oxidativa. Y por eso nos vamos a centrar más en esa más adelante, ¿ya? Ese es el mecanismo más importante por lo cual se oxidan entonces las grasas y aceites. Ahora, vamos a dar un recorrido rápido en cada uno de los mecanismos que vimos recién. Y aquí comentarles que cuando hablamos de rancidez hidrolítica o hidrólisis, también conocida como lipólisis, que puede ser, como les dije, de tipo química o enzimática, va a tener un efecto en donde va a haber una reacción reversible que afecta sabor y olor, presión, a esto aumenta la fritura, pero ¿cuál es lo importante? Que se produce la ruptura del enlace éster. Yo les dije que aquí había un glicerol, que es el trialcohol, al cual se le unen en estos ácidos grasos, y por efecto tanto químico como enzimático se rompe esta unión, haciendo que finalmente este triacilglicerol o triglicérido, y aquí dice por efecto, por ejemplo, de agua, humedad, va a liberarse, por ejemplo, un ácido graso
y va a quedar un diacilglicerol, es decir, el glicerol con 2 ácidos grasos y aparte queda este ácido graso lípido. Pero a su vez ese diacilglicerol, por efecto de la misma humedad del medio ambiente puede ser, va entonces a pasar un monoacilglicerol, es decir, un glicerol con un ácido graso y 2 ácidos grasos lípidos. Finalmente puede quedar el glicerol libre y estos ácidos grasos libres. Ahora, ¿cuál es el efecto que tengan estos ácidos grasos libres? Daría lo mismo. Es que ellos propician el proceso de oxidación. ¿Ya? En el caso del anterior, que ahí vimos hidrólisis, pero ahora a nivel de enzima, porque la otra era química, pueden haber estas enzimas que están presentes en los alimentos, como lipasas, fosfolipasas. Y generalmente cuando está el alimento en condiciones están separadas estas lipasas y fosfolipasas en el alimento, pero por alguna ruptura que se pega el alimento, digamos, un golpe que pueda recibir, ustedes lo van a una semilla, la van a triturar, se ponen en contacto estas enzimas con los ácidos grasos. Y ahí puede generar entonces la liberación de ácidos grasos libres, generando ácida y aumentando o propiciando el fenómeno de oxidación. También se produce un almacenamiento prolongado de alimentos como aceite, leche, huevos, cereales, va produciendo sabores jabonosos y olores extraños. Por eso que los alimentos que tienen una alta cantidad de líquidos, llámese por ejemplo frutos secos. ¿Ustedes han comprado frutos secos en algún momento? Ya. ¿Cómo ven que los venden? Ya, en bolsita. Otras partes, ¿han ido a la Vega a comprar o no? O en algún mercado así, ¿cómo los venden en general? Sin ningún tipo de protección, ¿no es cierto? ¿Han sentido ustedes olor a rancides? Sí. Ya. Y eso lo van a ver en el laboratorio. Vamos a hacer una pequeña demostración ahí en el fondo. Para que le hacemos, porque muchas veces nunca se sentido el olor. Pues, sí, a ver si lo sentido. Es porque ya van este tipo de fenómeno. Un perro Los muerto. huevos, ustedes saben, también tienen un periodo de vida útil. Bueno, tiene una oliva un Es poco. porque, claro, se ponen en acción Sí, estas esta mano. enzimas y van a generar y van a propiciar el fenómeno de oxidación. Es súper importante, y yo les digo, por ejemplo, estuvo viendo un tiempo la harina de linaza. ¿La conocen la linaza? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Ya, chiquitita. Ya. Y la gente la usa con yogur, porque es una fuente de omega 3. De linole, ya, supongamos cosmetológicamente puede ser. Pero ahí hay que tener cuidado con uno manipular. Porque yo les dije, ¿qué pasa si yo rompo la semilla? Libero enzima. Vengo al sustrato, ¿no es cierto? Y actúa todo. Por eso cuando ustedes van a utilizar ese tipo de harina de linaza, es para periodos cortos de almacenamiento. ¿Y qué tendrían que tener cuidado? Las condiciones de almacenamiento, temperatura, idealmente ojalá refrigerada, sin oscuridad, con oscuridad, ¿cierto? Que la humedad sea baja, porque si no, ¿en dónde se lo ponen en un recipiente metálico? Que pudiera tener, se dan cuenta que hay que tener cuidado, cuando ustedes van a comprar frutos secos, eso debería estar totalmente, digamos, almacenado bajo condiciones de oscuridad, ojalá, y sellado, ¿ya? Porque de lo contrario, si está abierto al medio ambiente, obviamente la probabilidad de fenómenos de oxidación es bastante alta. ¿Cómo ustedes manejan, por ejemplo, los aceites comerciales? He visto en muchos lugares que el aceite comercial, ahora, bueno, el aceite comercial se refina, que es un proceso en el cual va a alargar la vida útil, se le agregan antioxidantes muchas veces. Pero pese a eso, ¿cómo ustedes recomendarían, de acuerdo a lo que han visto, almacenar un aceite a una persona? ¿Qué hago con este aceite de maravilla que lo compré? ¿Cómo lo almacenarían? ¿Ya? Más fuerte, ¿sí? No expuesto al sol o a la luz. Perfecto.
pero a veces como 40 no grados, pero ya 30 y tantos grados en la ventana, si le da todo eso. ¿Sería lo recomendable? No. Por eso hay que tener cuidado, porque si no, desde el punto de vista del almacenamiento, quizá el producto salió en buenas condiciones, ¿ya? Pero en el almacenamiento, si no tenemos el cuidado, va a generar estos procesos de oxidación. Ahora, no sería tan terrible si solamente afectara organolépticamente. El problema es que también van a producirse compuestos tóxicos que podrían afectar a la salud de la persona. ¿Ya? Por eso que es bien importante también cuando ustedes usan que es tan recomendable, las cápsulas de aceite de pescado. Hay distintas marcas. Unas cápsulas que valen, no sé, 8.000 pesos, otras que pueden costar 40.000 pesos. Y si ustedes ven la diversidad que se utiliza, Tu mide 3 ojo con las baratas. Al final por ser, pero el tema es como ustedes cuando van a consumir deberían tener un olor claro, pero no excesivo, porque si no aquí está bajo no condiciones adecuadas del almacenamiento. ¿Ya? Y al final tomar la cápsula puede ser más perjudicial. Ahora si la tomamos por largos periodos de forma continua, si se toma una o dos no va a generar mayor problema. Pero si es un producto que tiene un proceso de oxidación avanzado, puede generar o generaría problemas en la salud de la persona. ¿Ya? Ojo con eso, porque... Bueno, ahí está la misma representación del tetratriciclicerol y por hidrólisis, en este caso por efecto de lipasa, vamos a tener el mismo fenómeno anterior, es decir, la liberación de ácidos grasos que provenían del triglicerol para formar monoglicérido, diglicérido, monoglicérido y ácidos grasos. ¿Ya? En el caso del mecanismo que vimos, el segundo mecanismo que a nivel enzimático, aquí ya está la lipoxigenasa. Aquí recuerden que estas enzimas tienen ciertas condiciones óptimas y aquí va a afectar obviamente la especificidad del sustrato, el pH y la temperatura. Pero ¿cuál es la idea? Que aquí también ustedes pueden tener reacciones que van a generar ácido graso, que van a, o sea, en el fondo son que actúan sistema cis-1 4-pentadieno de linoleico y linolénico. Y finalmente lo que forman son estos dienos no conjugados. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que estos ácidos grasos se estabilicen bien. Y a eso me refiero que las condiciones de almacenamiento, muchas veces con el uso de antioxidantes, es la única forma de retardar el proceso de oxidación en alimentos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos oxidación enzimática que proviene de lo anterior, por ejemplo, enzimas con átomo de hierro no amínico que se encuentran en trigo, maní, papa, rábano y legumbre y que van a formar estos mismos 4-pentadienos provenientes, digamos, de estos linoleico, linolénico, también araquidónico y el carotenónico. Son inhibidas por antioxidantes y escaldantes. En el laboratorio van a ver qué es lo que es un escaldado, que en general lo hacemos más para el calpardeamiento, pero también tendríamos cierto efecto sobre ciertas enzimas. ¿Ya? Sí, El otro mecanismo es fotooxidación, pero yo les dije ya, requiere del ultravioleta y un fotosensibilizador. Aquí se van a formar hidroperóxido a partir de los ácidos grasos saturados, o su éster, pero aquí, ¿te acuerdan ustedes del oxígeno singlete y el triplete? Algo, ¿se acuerdan o no? Que el oxígeno singlete es más difícil, pero mucho más reactivo. El triplete es el que ustedes encuentran en forma normal, ¿ya? Ahora, este es un mecanismo mucho más específico porque como le requiere del oxígeno singlete, el agente sensibilizador sea riboflavina, clorofila y nitrocilio. Por ejemplo, ¿dónde podemos tener este fenómeno un poco? En el aceite de oliva. ¿Ya? Ahora, sin embargo, como el aceite de oliva es más monoinsaturado, altamente monoinsaturado, y estos polifenoles, generalmente ustedes ven que el proceso se retarda. Ahora, por eso ustedes pensarán,
para evitar la fotosensibilización es porque los envases en aceite de oliva en general, ¿de qué color son? Verde. Verde. Ámbar, ¿no es cierto? Ya sea café, verde, pero no son transparentes para evitar el paso de la luz. ¿Ya? Porque el aceite de oliva, cuando es extra virgen, no se puede refinar. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el no refinar es menos, tiene una vida útil más corta, pero debido a si yo lo almaceno en las condiciones adecuadas, igual va a tener una duración de un aceite que se refina. ¿Ya? Bueno, este no requiere periinducción, que es lo que vamos a ver a diferencia de la autooxidación y con cinética más rápida que la autooxidación. ¿Sí? Pero estos ciertos casos especiales. Ya, y este es el mecanismo que más me interesa que ustedes sepan, que es la autooxidación, que es entre una reacción de un ácido graso insaturado y el oxígeno molecular, que es el triplete que se encuentra a nivel atmosférico, pero que se caracteriza por un proceso de reacción en cadena, formación de radicales libres y que puede suceder bajo condiciones suaves, reacción espontánea, que es catalizado por metales, peróxido y hidroperóxido. Que se va a producir una oxidación, que en una primera parte va a formar compuestos primarios de oxidación que dan un sabor suave y dulce que en general ustedes no lo pueden identificar. Cuando ya pasan a productos secundarios, ahí efectivamente hay un cambio organoléctrico sensorial, pero ya cuando es una oxidación avanzada. Ahora, pueden haber ciertas personas que sensorialmente sean más sensibles o que uno pudiera, en el fondo, cuando se hacen estos paneles sensoriales, ustedes detectan en forma mucho más eficiente. ¿Ya? Pero en general, cuando hay productos primarios de oxidación, no son detectables por la mayoría de las personas. ¿Ya? Tenemos que ya realizar análisis de tipo químico, físico, como para efectivamente darnos cuenta de esa alteración. Bueno, esta autooxidación, importante que ustedes sepan, tiene tres partes, que es la iniciación, propagación y término, como ven ahí. Y es esta reacción que se produce de radicales libres. ¿Ya? Entonces, la iniciación, ustedes tienen aquí un ácido graso, ¿ya? Que en donde se forma un radical, que es este radical alquil, ¿ya? Ustedes ven ahí que está en rojo. Y este radical va a actuar con oxígeno del triplete para formar un segundo radical, que es el radical peróxido. Ese a su vez va a actuar con otro ácido graso insaturado para formar un nuevo radical alquil y un hidroperóxido. El hidroperóxido, este de acá, es un compuesto primario de oxidación. En ese caso, hasta este nivel, ustedes no alcanzan a percibir cambio organoléctrico en general. Cuando estos radicales empiezan a actuar con otros radicales, finalmente se estabilizan para formar compuestos mucho más estables. Pero este proceso de término, dependiendo de la capacidad y de cuántos ácidos grasos insaturados hay, puede ser bastante largo. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos aceite que en el caso que sea más poliinsaturado, este proceso puede generar bastante más degradación y oxidación que en otros que sean más monoinsaturados. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede haber actuado en este ácido graso? Cualquier factor, como les digo, luz, temperatura, metales, que hacen que se forme este primer radical. ¿Ya? Por eso que la autooxidación es una reacción en cadena con la formación de radicales libres. Bueno, ahí ustedes ven otro esquema en donde está este ácido graso insaturado, ¿ya? Que actúa con un radical libre,
dando paso a la fase de iniciación, se va a formar este radical alquil que va a actuar entonces con el oxígeno para formar entonces este segundo radical y va a venir la fase de propagación. ¿Ya? Finalmente se van a formar estos productos no radicales como aldehídos, cetonas, alcoholes, que son compuestos volátiles, pero estos todos son compuestos secundarios de oxidación. ¿Ya? Ahora, el problema es que hay compuestos volátiles, uno dice ya no afectan, pero algunos sí se absorben alimentos y otros efectivamente que pasan a la vida. ¿Ya? Totalmente. Entonces, el problema es el consumo excesivo. Entonces, ¿qué es importante finalmente? Que en este producto de la autooxidación, en el mecanismo de autooxidación, vamos a tener compuestos primarios, que yo se lo ahí mostré en el esquema, que son el hidroperóxido, que son inodoros, es decir, no tienen olor, no tienen sabor, por lo tanto no podemos saber. Pero ya cuando se forman los secundarios, que es la parte del término donde ustedes vieron del proceso, ya hay sustancias aromáticas que pueden ser volátiles y aquellas que no son volátiles y que van a permanecer también en el alimento. ¿Ya? Ahora, se dice que los volátiles, si bien, porque es como el olor que van a desprender, a ustedes les va a llamar la atención, podría provocar secundariamente un efecto negativo en las personas por irritación, por ejemplo, a vía respiratoria, así se ha visto ese tipo de cosas. Ahora, tienen que ser como bastante abundantes, no es una cantidad pequeña, ¿ya? Pero es importante también considerar. Y ahí, bueno, los no volátiles, que son los que quedan en alimento, como monómeros, dímeros y polímeros. Bueno, ahí nuevamente va a ser un resumen. Aquí tenemos la tipo rancia hidrolítica y oxidativa, está el triglicérido con sus tres ácidos grasos, en este caso por efecto de agua, una rancia hidrolítico. Vamos a tener la separación entonces de los ácidos grasos libres desde el triglicérido, pero también podemos una rancidez oxidativa con la consecuente formación de hidroperóxido, productos de descomposición, y que va a llevar a estos productos secundarios de oxidación, que son los que les puede decir que son volátiles y no volátiles. Los volátiles pueden pasar al medio ambiente, pero los no volátiles se van a quedar en el alimento como tal. ¿Ya? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque lo que en el fondo las grasas se van a alterar siempre, los aceites. Lo que pasa es que depende de las condiciones medioambientales, de la composición de ácido graso, qué tan rápido no puede hacer esta oxidación. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es lo que utilizamos, que son los antioxidantes. Yo creo que ustedes han escuchado que hay una controversia de los antioxidantes sintéticos. Los antioxidantes, ¿saben qué tipo de compuestos son? O no, que lo preguntamos en la prueba de diagnóstico, como el DHT, TBHQ, propilgalato, ¿te suena o no? Son del grupo de aditivos. Ya ustedes saben que los aditivos son compuestos que se agregan en los alimentos con fines tecnológicos y no nutritivos. ¿Ya? En el fondo como preservante. De hecho, ustedes van a tener una clase de aditivos que después ustedes van a tener una actividad para que los aprendan a reconocer. Ahí tenemos edulcorantes, antiespumantes, en fin, una gran cantidad de familias de aditivos, ¿ya? Ustedes saben que la idea que dicen que en el fondo podrían tener estos aditivos efectos nocivos sobre la salud cuando el consumo es excesivo. Sin embargo, nosotros, ustedes saben que el reglamento sanitario de los alimentos se rige por el Códex Alimentario, ¿lo han escuchado ustedes? Que son estas normas internacionales, en donde hay grupos de expertos que estudian estos compuestos y ven la evidencia que hay. Y de ahí en base a eso se ajustan las cosas. Actualmente en este reglamento, y ustedes lo van a ver, que van a trabajar en eso,
ven las cantidades permitidas máximas, por ejemplo, de estos aditivos que se pueden utilizar. ¿Ya? Ahora, claramente que igual la idea, yo soy de la idea también, es que ojalá evitar el consumo excesivo. Porque los estudios que hay se supone que las cantidades que no debería tener daño para el ser humano. Pero también tenemos que considerar que el consumo de alimentos actualmente, ultraprocesados, procesados, es bastante más bajo. Si ustedes miran las etiquetas del rótulo, donde sale información profesional, y lo van a ver en sus productos, tienen una gran cantidad de aditivos. ¿Ya? Entonces, la idea no es que no consuman, porque eso es lo que se consumir, pero tratar de disminuir la carga. ¿Ya? O sea, si se van a comer una galleta, comas una fruta, porque ahí disminuimos la probabilidad de no tanto consumo de alimentos preparados, que en el fondo sirven y son útiles, que por razones de tiempo, de costo, en fin. ¿Ya? Entonces, estos antioxidantes sintéticos forman parte de estos aditivos y en general podemos decir que son muy eficientes. Tienen bajo costo, los mecanismos como actúan se conocen, piensan que los antioxidantes sintéticos se están usando en la industria de los alimentos a partir de los años 50. Entonces tienen un gran estudio relacionado. Estos son compuestos fenólicos y ven es que estructuras bastante pequeñas, ¿ya? Pero que tienen la capacidad, ¿qué es lo que hacen? En el fondo, aquí tenemos este ácido graso insaturado, que por diversos factores, luz, temperatura, metales, forma un radical, ¿cierto? Nos va a formar este primer radical, pero miren lo que hace el antioxidante. Dona ya sea un protón o procede un electrón y en el fondo estabiliza el radical. Entonces no permite que siga la cadena de formación de radical. Generalmente estos antioxidantes sintéticos van a actuar como antioxidantes primarios. ¿Ya? Entonces van a ceder un protón o electrón y en el fondo estabilizan y ellos en el fondo se sacrifican, pero ya son radicales libres, que no van a, o sea, radicales que son mucho más, con menos capacidad de reacción con otros, por lo tanto detienen la cadena de formación de radicales. ¿Ya? Ahora, no es que lo hagan 100%, no es que con esto se inhibe totalmente la oxidación, pero sí la retardan mucho. Entonces son bastante eficientes cuando nosotros requerimos. Imagínense alimentos en los cuales tienen una alta cantidad de líquido, una forma, y si ustedes van a ver los rótulos, van a ver que casi todos tienen alguna antioxidante. ¿Ya? Bueno, ahora se ha hablado bastante del uso de los antioxidantes naturales que se agregan, pero en alimentos, lo que digo, a nivel nacional, lo único permitido, grasas y aceites, tenemos a los focofenoles, que son naturales, pero el no. Porque también existe que las personas creen que no, estilo natural es seguro y no es así. Mientras no hayan estudios concretos de evidencia que efectivamente no afectan la salud de las personas, no podemos decir que lo natural, entre comillas, es seguro. Y por eso el reglamento sanitario aún no lo permite. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, lo mismo que ustedes vieron en la autooxidación, que había un periodo de inicio, propagación y término, y ustedes ven una grasa que aquí se une con el concepto de periodo de inducción y velocidad de oxidación, que depende de la composición de ácidos grasos. A mayor número de doble enlace, menor periodo de inducción y más rápida oxidación. Es decir, ustedes ven que acá ustedes ya van a sentir ya el fenómeno de transidez, propagación, pero cuando ya tenemos esta formación de radicales libres, ¿ya? Entonces este periodo de inducción va a ser menor en la medida que las materias grasas o aceite tengan un mayor contenido de ácidos grasos insaturados.
¿ya? Y aquellos que sean saludables. Bueno, en esta gráfica, por ejemplo, muestra estabilidad oxidativa de aceite de soya durante 28 días a 62 grados Celsius. Estamos en un proceso de oxidación acelerada, ¿ya? Estamos agregando más temperatura para que el proceso sea más rápido. ¿Ya? Dice que en el A mide el índice de peróxido, arriba, y B, tiempo de inducción. El periodo en este caso, el índice de peróxido, que es el contenido de hidroperóxido en realidad. O sea, la medida de que esta curva es más alta es porque tiene más hidroperóxido, ¿ya? Y dependiendo del tiempo. Si ustedes ven, ¿cuál ahí el que tiene menos hidroperóxido, que es el que mide el porcentaje, en este caso el índice de peróxido como tal? Este aceite TR, que viene siendo el rizoma de cúrcuma liofilizado, que este es un antioxidante de tipo natural, ¿ya? En la literatura ustedes van a encontrar muchos estudios que ven la efectividad de estos antioxidantes naturales. Sin embargo, todavía no hay ninguno, excepto que hay uno en la Comunidad Económica Europea, que ahí lo permitieron. Pero estos quedan como estudios experimentales, porque les digo, para probar que efectivamente no tenga efectos nocivos sobre la salud pasan muchos años, ¿ya? Porque hay que hacer estudios genotóxicos, como ver el ADN, en fin, qué sé yo, que no afecta la salud, con estudios en animales, personas, en fin. Si se dan cuenta, ahí lo comparan con el BHT, que es un sintético. O sea, en general vemos que el BHT es el que mejor se comporta, porque es el que tiene un menor contenido de peróxido o de hidroperóxido. Pero después el otro, al parecer, no hay tantas diferencias significativas. Cuando vemos el tiempo de inducción, entonces, en el caso del B, ahí ustedes se dan cuenta que también el TR, el periodo ahí sería bastante bueno, y en cambio en el BHT y control ahí disminuiría un poco, ¿ya? Que es la cantidad de días, ¿ya? Que en el fondo la vida útil en buenas cuentas del aceite. Pero como les digo, en general, cuando uno agrega temperaturas más altas, por ejemplo frituras, ahí uno ve que el antioxidante sintético no tiene mucho efecto. Pero a temperaturas de almacenamiento normal, los antioxidantes sintéticos se comportan muy bien frente a retardar el proceso de oxidación en grasas. ¿Sí? En cuanto al mecanismo que era la reversión del sabor, y esto es más que nada para un concepto que ustedes lo sepan, porque a veces se utiliza esta denominación. Se define como sabor que aparece por oxidación de menor intensidad que el enraizamiento verdadero. Pero igual diferenciar uno del otro es como bastante difícil desde el punto de vista práctico, ¿ya? Ahora, ¿dónde es más esperable? En aceite con alto contenido linolénico, fruto oxidado en volátil. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que si se dan cuenta, linolénico, que son malaraquidónico, el LEPA y el DHA, a medida que yo tengo más ácidos grasos insaturados en la molécula, es más propenso al fenómeno de oxidación y a formar todo este tipo de compuestos. Bueno, la oxidación térmica es el mismo fenómeno que ustedes vimos en autooxidación, que es la formación de estos radicales libres, pero que es mucho más acelerada. ¿Y por qué? Porque la temperatura es más alta. Esto lo vamos a ver ya con detalle en la clase de futuro. ¿Qué va a formar en la oxidación térmica? Volátiles, ¿ya? Pero también, como les digo, no volátiles, al igual que a temperatura ambiente. Lo que pasa es que aquí el proceso es mucho más rápido. Y en el caso de los no volátiles son compuestos de alto peso molecular
¿ya? Como dímero y polímero, que aquí se van a empezar a unir los triglicéridos entre ellos, ¿ya? Que eso es lo que vamos a buscar. ¿Viste un aceite que se somete varias veces a un proceso de fritura? ¿Qué va apareciendo en el aceite? Manchas negras. Ya se va volviendo más viscoso. ¿Han visto cuando hacen esa sopaipilla? No sé. Cuando son carritos, en fin. Sí. Como que entre la masa hay unas manchas negras que se colocan, ya no es Ya, cafecito, porque sino se que es van negro. juntando, van empezando a juntarse estos ácidos grasos entre sí, van a formar compuestos que se van ciclando, se van uniendo los triglicéridos, se va agregando oxígeno, por lo tanto, la viscosidad del aceite aumenta, el color que parte de un... Usted ha visto que en general los aceites refinados tienen un amarillo transparente, ¿no es cierto? Se va a ir volviendo un color bastante más oscuro. Yo veo en La Vega ahí que nomás es petróleo. Claro, negro ya después, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es para que ustedes vean los compuestos que se va a formar. Aceite pauta. Y lógicamente, que va a afectar más a ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ya? Y estos compuestos, como les digo, van a quedar cuando yo frío en el aceite, que no sería tan terrible, pero también se absorban a parte del alimento. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este esquema se presenta el desarrollo de la oxidación de los aceites, donde hay un periodo de inducción, se van a empezar a formar estos peróxidos, donde no se percibe olor a rancio. El hidroperóxido, que eso es bien importante, es altamente inestable y rápidamente va a formar a compuestos secundarios de oxidación. ¿Ya? Por eso que ustedes ven que esta curva va a empezar a aumentar el índice de peróxido, pero empieza a disminuir. Pero no es porque haya menos oxidación, es porque están pasando prácticamente a compuestos secundarios de oxidación. ¿Ya? Y eso es bien importante. Los hidroperóxidos, como les digo, son altamente inestables. ¿Sí? Que se les quiere bien claro, que son los compuestos primarios de oxidación y rápidamente van a empezar a pasar a compuestos secundarios de oxidación. ¿Qué tan rápido y tan acelerado va a ser de acuerdo a las condiciones medioambientales? Si yo agrego temperatura, pues obviamente el proceso se nos va a acelerar. ¿Ya? Finalmente, esta oxidación lipídica que tenemos en el alimento, ¿no es cierto?, puede afectar a su vez también a las proteínas del mismo alimento, también con fenómenos de oxidación. ¿Ya? Va a afectar la calidad sensorial, olores, sabores, textura, color. Va a afectar también a los lípidos, porque desde el punto de vista funcional, disminuir el valor nutricional, pero también va a afectar las características de la grasa, que puede ser que si es una emulsión se separe, por ejemplo. Productos tóxicos, que ahí está la duda, que no hemos sabido bien el consumo de productos tóxicos, cómo puede afectar, por ejemplo, el ser humano, estos compuestos oxidados. Puede afectar también las vitaminas y pigmentos, que son de características también liposolubles. Ácidos nucleicos, ¿ya?, que están en la célula, que no, tampoco tenemos tanto conocimiento. Muerte celular, modificación genética, productos tóxicos, eso todavía es la duda. Puede afectar a todo lo que es almidón, disminuyendo la viscosidad, pérdida de función. Es decir, que el alimento, o sea, yo les digo, el efecto de la oxidación no solamente afecta a los lípidos como tal, sino puede afectar a los otros componentes por parte del alimento. ¿Ya? De ahí, que yo quiero que el mensaje les quede bien claro, que los lípidos son macronutrientes que de una u otra manera son importantes en la dieta, ustedes saben, pero que también en el alimento hay que proteger. ¿Ya? Ahora, claro, ustedes no le van a agregar antioxidantes, ustedes consumen, pero sí desde el punto de almacenamiento.
casa, ustedes deben ser cuidadosos. ¿Ya? Sobre todo cuando uno recomienda a usted, les va a tocar recomendarme, imagino, en la parte química ya consuma, no sé, aceite de pescado, por ejemplo, o el pescado mismo que ustedes lo consumen, pero como lo almacena la persona, es bien importante. Ahora, un consumo de compuestos de poco oxidable, aceite, no tanto el problema es que estos son consumos permanentes. ¿Ya? Dudas, consultas. Sí. Vamos a subir las 2 clases. Ya, estudien, jóvenes, porque si tienen dudas tenemos la próxima semana para ver. Ya, la próxima semana Renata está por ahí. Ya, Renata se presentó, ella es la delegada, así que le vamos a dar las gracias a Renata. Para que los compañeros ya sepan, ¡Bravo! la delegada, sí. Comentarle lo siguiente. Ya, para la próxima semana yo les voy a mandar a más tardar mañana, yo creo, el correo, dándole igual las indicaciones. Pero el curso se divide en 2 grupos. Camila Cruz, ¿está aquí o no? La estudiante por intercambio, no. Yes. Vamos a ver si La queríamos hacer delegada, pero no llegó. Ya. Entonces, la primera mitad del curso yo conté 61. Entonces piensen, 31 van a quedar en el primer horario, que va a ser de 3 a 4 y media. ¿Ya? Y el segundo grupo va a quedar para las 5 más o menos a 6:15. ¿Ya? Ya. ¿Ah? No, que esa actividad se hace una sola vez. Después ya van a tener otro laboratorio, pero ahí viene un solo grupo que está en el laboratorio, digamos, en el calendario, y el otro grupo descansa. Y a la semana siguiente se cambia. ¿Ya? No entendí. ¿Quién tienen que traer? Lo voy a escuchar. Ustedes jóvenes, sé que la mayoría también no técnicas culinarias, les dieron ya la inducción del laboratorio, ¿no? Ya. No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No. Vamos a partir que no saben mucho. Entonces, tienen que traer delantal blanco, por favor. Limpio. Sí, porque Ese blanco. todavía lo tenía ahí Tienen en que el... traer, jóvenes, pantalón, no short, ¿ya? Me refiero ya. ¿Por qué? Porque pueden caer cosas en la piel y qué sé yo. Zapatos cerrados, que no se vayan a resbalar, ya. No la chala, por favor, ¿ya? Ya, ¿qué más? Bueno, todos van a tener que usar cofia, por lo tanto el pelo tomado. ¿Ya? Joyas se eliminan, piercing también, ¿ya? Así que todo lo que tengan piercing, por favor, se reserven, ¿ya? Barba en los jóvenes muy afectadas tienen que venir ese día, ¿ya? ¿Qué más? Eso es para esa gran cosa, ¿ya? No pueden, como les digo, ¿por qué? Eso está en reglamento sanitario porque se puede caer a la niña, que usted tiene que nadie se le cae. Las niñas o varones, porque todos se pueden pintar las uñas, no pueden venir con barniz de uña ni tampoco uñas largas. ¿A qué le llamamos largo? ¿Cómo? Cosa que no se vea uña, nomás se vea carne. O sea, una uña normal, pero no uñas largas. No, es que como que no, nada de amarillo, así solo... Yo les recomiendo, chicos, porque ya. ahora en técnicas culinarias y nosotros, y después les toca bromatología, van a tener que estar entrando y saliendo de técnicas Mejor me corto los culinarias. dedos. Por favor, no gasten en esto de la uña semipermanente, permanente, porque no les va a servir, van a tener que sacárselo. Menos Igual mal que no estas les uñas que da se mucho, ponen como uñas adicionales, no sé cómo tampoco. Profe, ¿los seminarios cada cuánto son? ¿Cómo? ¿Cada cuánto son los seminarios? No, nosotros no tenemos O seminarios. sea, esto de separarse cada cuánto. No, aquí tenemos 2 laboratorios. Son 2. Ya, tenemos 2. El primero van a ir desfasados, primer grupo con el segundo. ¿Sí? Después no me acuerdo cuándo es la fecha, pero es como en mayo que toca el primero, ¿Ya? en donde va a venir la primera mitad del curso,
Sí. porque hay de procesos de conservación. Y esa otra mitad, no, pues ahí ve qué hace. Ojalá estudie, no sé, pero no viene. Y a la semana siguiente viene el cambio, en donde los que vinieron se quedan en su casa o se van o hacen otra actividad y los otros estudiantes asisten al laboratorio. Ah, ya. ¿Ya? Al final, ustedes van a preparar ahí unos productos, hay una evaluación donde se van a juntar nuevamente, que es una, digamos, tercera vez que van a ir al laboratorio. Ya. ¿Va a hacer memela? Mermelada van a hacer y conserva. ¿Ya? Jóvenes, les recomiendo, por favor, formen grupo. Van a ir 31 al primer grupo. Necesito 6 grupos de 5 personas y uno de 6. Pero nosotros estamos ¿Ya? Están separados. Sí. Ya. Para que ya lo piensen. Aquí ¿hay alguien solito aquí que no conozca a nadie? Porque si es así, no, aquí pueden haber usted. Yo con usted. ¡Oli! ¿Cuál es su nombre? Ya, Es lo último que se pierde. Hola. Hola, Esperanza. Necesito un grupo solidario. Bueno, si no, yo la voy a ubicar ahí ese día, pero lo ideal es que estén todos abiertos para trabajar con la compañera. Yo les voy a subir Hay que ver si ahí está la con guía, nosotros. donde nos dicen que tienen que hacer ustedes un video. Entonces, uno de ustedes va a andar con un celular que Vaya sea... a rayar solo el bate y depende de dónde corte. Porque la idea es que ustedes para qué? en un minuto 10 No. tienen que ser capaces de resumir la actividad que hicieron. Ah, es el video que dijeron al principio de clase. Antes pedíamos informes, pero era bastante complejo. Damos un resumen y como que ustedes son súper buenos, son bien creativos para eso. Entonces, como que les facilita. De ¿ya? 30 dijo la... Y está la fecha incluso de entrega. Esa fue Hacemos un antes y un después. Como decía ella, Tiene que juntarse. Esperanza como Entonces, Esperanza, tú tienes más cursos por ejemplo. Creo que peor que nosotros. Bueno, si no es el mismo día, no. Esperanza Body. Bodrio. Body. cuerpo. Esperanza. Esperanza en tu cuerpo. Pero Sí, va a estar con nosotros. lo que sí, les dejamos la libertad por actividad, pero después no me es el porque que no trabajo, que yo no quiero, que no. Ahí ustedes tienen que hacer. Sí, podemos agregar las Porque claro, para mí sería ya, Porque no vamos a hacer, cinco sí. primero en la lista, pero al final eso. Vamos a estar tú, yo, la Kelly. La esperanza. Aquellos que La no esperanza, tengan que es lo grupo último que se pierde. ese día, yo los ubico. Porque el José va a estar con el Mellado. Tomás. Cristóbal. No de apellido. Hola. Porque Cristóbal estaría en el otro grupo. Así que ya para que vayan pensando, porque ese día tenemos que ser súper eficientes para trabajar. Así que no sé, que no tengan aquí más o menos con la gente, excepto aquellos que no tengan grupo y ahí que no, ya porque tenemos una hora y media para hacer. Sí, o sea, yo no les voy a mandar ustedes hacen su grupo, O sea, no, pero la lista sí. Tanto a tanto vienen a tal hora, el otro a tal hora. ¿Ya? Dudas, consultas, ya. Entonces, jóvenes, por favor, para no perder tiempo, nada de piercing, nada de aros por esta vez y acostúmbrense porque van a tener que sacárselo todo este año. ¿Ya? ¿Nada más? Ya. Díganme. El que tenga piercing en zonas sensibles, ¿cómo le va a hacer? ¿Se lo saca? ¿Cómo Sí. se llama? Cofla. Copia. La copia es el oro que te ponen. O sea, Pero no, son sí, desechables, que son